Compañeros, espero estén teniendo un buen día. Yo soy Carolina Torres y voy a estar con mi grupo que es Duan Molina Marín y Juan Álvaro Díaz explicándoles qué es la memoria SRAM. SRAM significa Static Random Access Memory o memoria estática de acceso aleatorio y es un tipo de memoria basada en semiconductores que a diferencia de la memoria de RAM es capaz de mantener los datos mientras esté alimentada sin necesidad de circuito refresco. Sin embargo, sí, las memorias son volátiles, es decir, que pierden la información si se les interrumpe la alimentación eléctrica. Una memoria de RAM tiene tres estados distintos de operación. El primer estado es el estado de reposo, que significa que no se está ejecutando con el circuito. En el segundo estado está la fase de lectura, que es el estado que va leyendo los datos desde la memoria. Y en la tercera y última es la fase de escritura, que acá se va actualizando los datos que están almacenados en la memoria. La memoria SRAM es más cara, pero más rápida y con un menor consumo, especialmente en reposo, que la memoria de RAM. Es utilizada, por tanto, cuando es necesario disponer de un menor tiempo de acceso o un consumo reducido o ambos. Debido a su compleja estructura interna, es menos densa que la de RAM y por lo tanto no es utilizada cuando es necesario una alta capacidad de datos, como por ejemplo en la memoria principal de los computadores personales. A la derecha vemos una gráfica de la memoria SRAM. La parte A nos indica la tarjeta plástica, que corresponde a la estructura que contiene las terminales eléctricas, circuitos y chips de memoria. La parte B son los chips electrónicos. Contienen básicamente las celdas de memoria estática. La parte C son los conectores, son 80 terminales. Es la base de la memoria SRAM, la cual se inserta en la ranura de la motherboard. La parte D es la muesca, la cual permite colocar el módulo de manera exclusiva en la ranura caché de la mainboard. Ok. El consumo eléctrico de una SRAM varía dependiendo de la frecuencia con la cual se accede a la misma. Puede llegar a tener un consumo similar a la de RAM cuando es usada en alta frecuencia y en algunos circuitos integrados puede consumir varios vatios durante el funcionamiento. Por otra parte, la SRAM utilizada con frecuencia baja tiene un menor consumo bastante menor de, del orden microvatios. Los usos donde se implementa la memoria de RAM pueden ser como producto de propósito general con interfaces asincrónicas, que son productos similares que ofrecen transferencias de hasta 16 megabits por chip, o con interfaces sincrónicas, que son principalmente como cachés y otras aplicaciones que se requieren transferencia rápida, de hasta 18 megabits por chip. Por otro lado, son integrados en chip, como memoria RAM o de caché en microcontroladores, o como caché primaria en microcontroladores, al igual para almacenar los registros de microprocesadores. Las SRAM se utilizan en sistemas científicos e industriales, electrónica del automóvil y similares. También se pueden encontrar en prácticamente todos los productos de uso cotidiano que implementen una interfaz electrónica de usuario. También se pueden encontrar memorias SRAM en los computadores personales, estaciones de trabajo, routers y la gran mayoría de periféricos. Los aficionados a la electrónica prefieren la memoria de SRAM debido a su sencilla interfaz, ya que es mucho más fácil de trabajar con SRAM que con DRAM. Al no existir ciclos de refresco y de poder acceder directamente a los buses de dirección y datos en lugar de tener que usar multiplexores. Además, la SRAM solo necesita tres buses de control: Chip Enable, Write Enable, Output Enable. En el caso de las SRAM sincrónicas, se tiene además la señal de reloj.
Bueno, en esta imagen podemos ver una celda de memoria SRAM usando 6 transistores. Actualmente se manejan cuatro tipos de SRAM. SRAM no volátiles, que presentan el funcionamiento típico de las RAM, pero con la característica distintiva de que los datos almacenados en ellas son preservados aun cuando se interrumpe la alimentación eléctrica. En estas situaciones donde se requiere conservar la información almacenada sin necesidad de alimentación alguna, normalmente donde se desea evitar el uso de baterías o bien no es posible. También está la SRAM asincrónica, que están disponibles en tamaños desde 4 KB hasta 32 megabits con un tiempo reducido de acceso. Son adecuadas para el uso en equipos de comunicaciones como switch, routers, teléfono IP, entre otros. Hay por tipo de transistor, que es transistor bipolar de unión, que es muy rápido pero con un consumo muy alto. MOSFET, que sería un consumo más reducido, los más utilizados que son actualmente. Y la última, que sería por función, que serían asincrónicas, independiente de la frecuencia de reloj, o sincrónicas, todas las operaciones son controladas por el reloj del sistema. Ventajas y desventajas de la SRAM. Las ventajas es menor tiempo de acceso, no necesita regenerar su contenido y son más fáciles de usar. Y las desventajas que presentan las SRAM es menor densidad y capacidad, mayor costo por bits y mayor consumo de potencia. Compañeros, muchas gracias por la atención prestada. Ok, compañeros, luego de esa exposición de ese RAM, ahorita seguimos con la ronda de preguntas, con el cuestionario. Vamos a ir mostrando la pregunta, vamos a esperar unos momentos para que ustedes puedan responderla. Si quieren pueden pausar el video y luego les vamos a dar la solución. Si en algún momento tienen alguna duda, se pueden devolver nuevamente a la presentación que hicimos previamente y luego ir a responder. Y ya si les queda alguna duda, pues en la solución la van a poder aclarar. ¿Ok? Entonces empezamos. ¿Cuántos y cuáles son los estados de operación de una memoria SRAM? Explíquelos. Ok. Son 3 estados. El primero es el standby o reposo, como su nombre lo indica, el circuito se encuentra en reposo. El reading o en fase de lectura, durante el cual los datos son leídos desde la memoria. 3. El writing o en fase de escritura, durante el cual se actualizaron los datos y los datos almacenados en memoria. ¿Cuáles son las partes de una memoria SRAM? Ok, la memoria SRAM se compone por 4 partes. La primera es la tarjeta plástica, la segunda chips electrónicos, la tercera conectores, la cual tiene 80 terminales, y por cuarto la muesca. ¿El consumo eléctrico de una SRAM varía sí o no y de qué depende? Ok, el consumo eléctrico de una SRAM sí varía dependiendo de la frecuencia con la cual se accede a la misma. Puede llegar a tener un consumo similar a la de RAM cuando es usada en alta frecuencia, y algunos circuitos integrados pueden consumir varios vatios durante su funcionamiento. Debido a esto, las SRAM utilizadas con frecuencia baja tienen un consumo bastante menor de orden de microvatio, que no alcanza a ser ni siquiera un vatio, sino microvatio, o sea que el consumo es muy pequeño. ¿Cuáles son los principales usos de la SRAM? Y explíquelos. Ok. La SRAM tiene 2 usos principales. El primero como producto de propósito general, el cual se divide en 2 ramas, con interfaces asincrónicas, con productos que ofrecen transferencias de hasta 16 megabits. 2 con interfaces síncronas, principalmente como caché y otras aplicaciones que requieren transferencia rápida. Y el segundo uso principal es integrados en chips como memoria RAM o de caché
en microcontroladores. ¿Cuáles son los tipos de SRAM y dónde son utilizadas? Actualmente se manejan 4 tipos de SRAM. La primera, la SRAM no volátiles, que son utilizadas en situaciones donde se requiere conservar la información almacenada sin necesidad de alimentación alguna, normalmente donde se desea evitar el uso de baterías o no es posible usar baterías. El segundo, la SRAM síncrona, son adecuadas para el uso en equipos de comunicaciones como switches, routers, teléfonos IP y electrónica de automoción. Tercero, por tipo de transistor, que se divide en transistores bipolares de unión que son muy rápidos, pero con un consumo muy alto. El segundo, MOSFET de tipo CMOS, que tiene un consumo reducido y son los más utilizados actualmente. Y cuarto, por función, que también está dividido en asíncronas, que son independientes de la frecuencia de reloj, y síncronas, en las cuales todas las operaciones son controladas por el reloj del sistema. Y listo, ese fue nuestro cuestionario. Espero les haya quedado todo muy claro. Si tienen alguna duda, comuníquense con nosotros o con la profe. Y espero les haya ido muy bien y muchas gracias por su atención.